¿Dentro o fuera del ejido municipal la basura? Es que ahí existe otra problemática. Teóricamente, toda ciudad se tiene que hacer cargo de la basura que genera. Por una cuestión urbanística de la ciudad, se ha tratado de conformar esta especie de comisión, por así decirlo, porque ni siquiera tiene un nombre todavía, pero el hecho de la representatividad que tienen la Facultad Tecnológica, la Facultad, la Universidad Católica, la Universidad Nacional, más todo el conglomerado de bloques que conforman el Consejo Deliberante, buscarle la posibilidad de encontrar un lugar dentro del ejido municipal. Evidentemente esto pasa por una cuestión muy técnica, serán ellos quienes determinarán cuáles serán los lugares posibles. Dentro de esos lugares posibles se hará una extensa discusión desde lo político para ver cuál es el lugar más conveniente. Evidentemente, si se agotaría esta instancia, se buscaría inevitablemente algún lugar fuera del ejido municipal. Porque hay que tener en cuenta, disculpa que te interrumpa, hay que tener en cuenta también que hay 17 municipios que también entierran en Córdoba. Si bien es el 5% del 95% de la basura que se genera, ese 5% pasa a ser un problema, no únicamente para la municipalidad de Córdoba, sino para cada una de las comunas que son las que traen el residuo para ser enterrado acá. Digamos, te decía y hacía referencia antes de pasar al otro tema, de que se empezó al revés tal vez, primero buscando la solución y después al último buscando el predio. ¿No debería haberse planteado? Todo se ha hecho al revés, todo se hace al revés en esta gestión, absolutamente todo se hace al revés. A ver, si yo le digo que primero se preocuparon por cerrar Bower, lo cual es saludable, digo, a Bower había que darle una solución, no se podía seguir enterrando en una montaña, en realidad no enterrando, acumulando una montaña que llevaba metros y metros, apilando. Pero para cerrar Bower uno tenía que haber tenido ya en claro dónde iba a enterrar, y la cuestión es que se comprometió una fecha de cierre y todavía no sabíamos dónde íbamos a enterrar, y nos llevó a que rápidamente hubo que conciliar con los vecinos de la zona sur y encontrar ese predio, tratando de generar consenso, asumiendo que en un año se iba a cerrar, destinando 12 millones de pesos para un predio que en abril del año que viene no va a existir más. Planteando un problema a corto plazo. Si llamamos los bloques políticos después que fracasó la licitación, si hablamos de que vamos a hacer un pliego, como nos ha dicho el intendente, que estaría en condiciones de hacerlo abierto a todas las tecnologías y no solamente una, pero digo, todas esas cuestiones debieron haberse hecho al principio. Bien. Al principio. Existe una improvisación, en así decir, Esa no le pregunta, desde hace mucho en la ciudad de Córdoba. ¿Faltó imaginación? Es la improvisación de un gobierno que no sabe qué hacer, o de un intendente o de una fuerza política, por así decirlo, de que logró el triunfo en la Municipalidad de Córdoba y ha demostrado, no únicamente en este gobierno, sino en el gobierno anterior, como también fue una improvisación lo de Cámara, no tener una política de Estado, no tener diagramado una programación del Estado que quiere ese espacio político. Y se llegó a la mezquindad de personificar la postura política de determinados dirigentes para ver de qué forma se ganaba como si fuese un trofeo de guerra el hecho de la Municipalidad de Córdoba. No se tiene realmente una programación, un programa de gobierno. Bueno, vamos a hablar un poquito ahora de otro tema realmente que nos duele a los cordobeses, como el servicio de transporte, como el servicio de la TAMSE fundamentalmente, que es una empresa que tiene una pérdida, un déficit realmente importante. La pregunta es, Juan, ¿por qué se llegó a un arreglo extrajudicial tan rápido? ¿Por qué se le reconoció el 100%? Si en líneas generales, como te digo, no habíamos terminado un juicio, sino que habíamos terminado en una relación extrajudicial. Mira, muchos se enojaron cuando nosotros desde nuestro bloque iniciamos un pedido de informe hace ya un año, que fue el desencadenante de todo este gran blef que estamos viviendo los cordobeses. En primer lugar, nosotros iniciamos este pedido de informe con la información de que la gran cantidad de acciones legales que tenía en contra de la municipalidad, la TAMSE en este caso, discúlpame, venían de prácticamente en un 90 y pico % de un mismo estudio. Una vez corroborando esa información y denunciando obviamente por los medios por así decir, esta presunción, como para uno ponerle un título para ser responsable. ¿Podemos llamarle casualidad? Una gran casualidad. Bien. Son esas casualidades de la vida que uno se gana el kine. En realidad esto fue repercutido y llegó esta repercusión
a la legislatura de Córdoba, en la cual, bueno, todos sabemos ya cómo terminó esta historia, que antes de asumir este doctor Ortiz Pellegrini, antes de asumir casualmente de que tenía que renunciar a estos honorarios, renunciaba al honor. Mirá qué paradójico, renuncia al honor y no a los honorarios. Yo creo que tendría que haber renunciado a los honorarios y continuar con su honor y la facultad que la ciudad de Córdoba le había dado de ser el representante de ellos, o sea, del pueblo en la provincia de Córdoba. Pero más allá de todo eso, esto se termina de determinar en el acuerdo, donde se plantea un acuerdo de 20 millones de pesos cuando lo que se solicitaba eran 20 millones de pesos. Mirá vos qué casualidad. Entonces, a nosotros no nos cabe duda de que acá ha existido falta de transparencia, que también hemos escuchado hablar de la honestidad y la transparencia, sobre todo del líder carismático de este partido, como es Luis Juez, y por así decir, otro de los representantes abanderados de esta idea de partido. Y bueno, ha quedado a las claras de que son pocos transparentes y existe mucho que desear en esta causa, que le va a costar a todos los cordobeses 20 millones de pesos, y que de esos 20 millones de pesos, más o menos un cálculo de 6 millones de pesos irán a las arcas, o bien decir al bolsillo de este doctor tan prestigioso. ¿De cuántas son las casualidades de este estudio, doctor Cosa? Miren, acá el problema es que se le quiso presentar a la ciudadanía de Córdoba de que era necesario arreglar estos juicios, que representan un poco más de 20 millones de pesos, porque si eso no se hacía, peligraba la prestación del servicio de la empresa TAMSE. Imagínense usted, si cada vez que uno tenga que evitar una medida de fuerza a los trabajadores, la ciudad, y digo la ciudad y no TAMSE, porque TAMSE, como usted bien sabe, todos sabemos, es una empresa absolutamente deficitaria, que para este año no va a estar abajo de los 80 millones de pesos de déficit, con lo cual arregla la empresa, pero el que termina poniendo la plata es el municipio, que ni siquiera es el municipio, son cada uno de los ciudadanos que pagan 2 pesos el boleto y que el municipio alegremente lo destina a seguir subsidiando a esta empresa. Pero ¿sabe qué es lo más grave? Son aproximadamente 700 trabajadores, que hay que recordar que eran trabajadores que habían quedado en la calle y que el Estado municipal les tendió una mano en su momento para reintegrarles la fuente laboral, y que una vez que se pusieron a trabajar de nuevo, al poco tiempo demandaron a este Estado municipal y a esta empresa de transporte. Pero este juicio o este arreglo extrajudicial que ha hecho TAMSE y el municipio, en realidad a cada trabajador, en el mejor de los casos, le va a significar 20.000, 21.000 pesos dividido en 7 cuotas. Usted me puede decir, y mire, no es poca plata, y la verdad es que no es poca plata. Estamos hablando de trabajadores que tienen un promedio de 16 años de antigüedad en TAMSE y que tienen merecidamente unos muy buenos sueldos. Entonces la pregunta es, ¿le cambia la vida a alguno de estos 700 trabajadores estos 20.000, 21.000 pesos que cobrarían dividido en 7 cuotas? Absolutamente le puedo decir no. No se la modifica, le viene bien como le vendría bien a usted, al concejal y a mí, 20.000 pesos más, 20.000 pesos menos. Al que sí le cambia sustancialmente la vida es al abogado que patrocina a estos trabajadores. Porque este abogado va a percibir 6 millones de pesos, de los cuales 3 le abona el municipio, le hago un número redondo porque es más de 3, y 3 millones de pesos es lo que él le cobra a estos empleados en virtud de un pacto de cuota litis, que está en todo su derecho de hacerlo. Ahora la pregunta es, una TAMSE que destila ineficiencia por donde la mire, ¿está en condiciones de ofrecerse como agente de retención y ser esa empresa la que le retiene a cada uno de estos empleados el 20% para que a fin de mes pase el doctor Ortiz Pellegrini por TAMSE y cobre la parte que le corresponde? Es una irresponsabilidad absoluta. Entonces, lejos de para nosotros haber terminado este tema empieza. Ya pagaron la primera cuota de 7. En octubre empezarían a pagar la primera cuota sobre 5 de los honorarios. Para nosotros es un tema que hay que seguirlo muy de cerca para demostrar finalmente que no había necesidad de arribar a este acuerdo, que no se benefició TAMSE ni mucho menos, que no se benefició el municipio, porque cuando uno acuerda, mi estimado amigo Toledo, es porque nos beneficiamos usted y yo, las dos partes. Ahora, cuando uno acuerda y se beneficia solamente una de las partes,
hay algo que huele mal. Y en este acuerdo hay mucho que huele mal. Estamos esperando que nos digan quiénes son los peritos y cuántos son los honorarios de los peritos.